Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días. La paz de mi Señor esté en vuestro corazón, a la de usted y de su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Como su palabra mismo dice, Padre nuestro que estamos en los cielos, santificamos tu nombre. Y así es, mi Señor, te estamos santificando tu nombre, Jehová de los ejércitos, y de tu Hijo amado Jesucristo, porque la palabra de Dios dice claramente en San Juan capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Recordando también un mensaje que dice en Hechos capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Su palabra nos dice esas palabras que tenemos que apoderarnos para poder seguir adelante en los caminos del Señor, porque no hay ningún otro que nos pueda salvar, solamente Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz, por el suyo, su pecado y por el mío. Bendito sea el grande, maravilloso Señor, Padre eterno. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial, dándole gracias a Dios también por este día maravilloso, por la oportunidad que nos da, por esta tecnología también para poder hablar de la palabra de Dios. Así es. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Una vez más me coge, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Bendito sea y grande, maravilloso, dándote gracias, Señor. Ante todo también pidiéndote perdón. Te estoy delante de ti con fallas, con errores, con caídas, pidiéndote perdón, porque tu palabra dice claramente, acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y así es, mi Señor, estoy acercándote a ti, Señor, pidiéndote que me perdone por aquella ofensa, por aquellas personas que he visto mal o alguna palabra deshonesta que ha salido de mi boca, Señor, seas perdonándome, Señor, Padre amado, para poder leer tu palabra. Bendito sea el grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, Señor. Gracias por ese alimento que me vas a dar, Señor. Gracias, Señor. Habla mi vida, Señor, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendice también a cada uno de mis hermanos que están participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de ellos y a cada una de sus familias, Señor. Yo no conozco su corazón y no conozco las angustias que estén pasando o las dificultades que estén pasando, Señor, pero seas tú, Señor, ayudándolos, Señor, porque tu palabra dice claramente, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así es, mi Señor, te estoy clamando, te estoy pidiendo por aquellos hermanos, Señor, pidiéndote, Señor, en oraciones, Señor, que lo ayude, que lo fortalezca, Señor. Si alguno está caído, Señor, levántalo, Señor, Padre amado. Seas tú levantándolo, Señor, tú conoces esos corazones, porque conoces nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro caminar, tú conoces nuestra vereda, tú conoces nuestro pensamiento, tú conoces, Señor, nuestro corazón, Señor, y lo que tenemos guardado, Señor, porque tu palabra dice claramente, no te preocupes lo que entra en la boca, sino preocúpate más bien de lo que sale del corazón. Y así es, mi Señor, eso es lo que contamina al hombre, Señor, la las malas palabras, Señor, el adulterio, fornicación, todas cosas que salen de nuestras bocas, sale contamina al hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a limpiar estos labios. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestra boca. Ayuda, Señor, a limpiar nuestras vistas, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Señor. Ayuda a limpiar nuestras manos, Señor. Bendito y grande, poderoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Así es, mi amado hermano. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a los libros de 1 Samuel capítulo 4, versículo 12, 13, 14 y 15. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que dice de Dios llegando pues aquel hombre a la ciudad y dado las nuevas a toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería y dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente su palabra de Dios que nos habla también. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso el Señor. Poderoso nuestro Padre Celestial.
bendito y grande, maravilloso. Vemos claramente que en Samuel capítulo 4, vamos a leer lo que nos dice desde el verso 1, leemos lo que nos dice acerca de lo que se trata todo este capítulo hasta el verso 15, de qué se trata, por qué había pasado esto a Elí. Vemos claramente que la mano de Jehová estaba diciendo lo que le había dicho, que su familia y todo iba a romper ese brazo. Entonces vemos claramente que el Señor, cuando nosotros lo hacemos con amor, Él también nos ayuda, pero si no hacemos con amor, Él nos da la espalda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en rebelión con Él. No queremos hacer las cosas a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que pasó con Elí. Le había dado algunas oportunidades, pero Elí no se arrepintió de lo que estaba haciendo con sus hijos. Y sus hijos eran que pecaban delante de los ojos de Elí y delante de Jehová. Vemos claramente que Jehová ya conocía esos corazones, por eso Jehová conoce nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Él conoce nuestro sentar y no podemos mentirle a Él. Al hombre lo podemos mentir todo, pero a Jehová Él conoce todo lo que está. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que la palabra entra a nuestras vidas y esa es la que nos revela todo lo que tenemos dentro de nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Vemos claramente que el hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde asimismo dijo y llegó a Silo y había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señales de dolores. Elí esperaba junto al camino para oír la noticia de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios, del templo. Y del temblando el corazón cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo este ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. O sea, sus ojos habían escurecido. Bendito sea el nombre. Vemos también que en Salmo nos habla, en los libros de Salmo dice, permitió que el arca de su poder fuera capturado, cedió su gloria a la mano del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vieron Jacob de lejos, apenas reconocieron con fuerte lamento, rasgó su vestido y echaron polvo al aire sobre su cabeza en señales de dolor. Vemos también que nos dice un pequeño comentario acerca de lo que está hablando desde 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 al 15. Leemos lo que nos dice este comentario pequeño que nos está hablando nuestro Padre Celestial. En 1 Samuel había llamado a Israel el carácter de Samuel como profeta. Estaba ya plenamente establecido, la falta y visiones manifiestas era suplido porque Jehová no deja caer a tierra ninguna de sus palabras, como vemos en el capítulo 3, versículo 19. Vemos claramente que dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Y su redención en Silo acudió todo Israel al consultar como a un oráculo, y Samuel por el mandamiento divino que recibía y por su don de profeta podía informarle de lo que era la voluntad de Dios. No es improbable que la creciente influencia del joven profeta hubiera alarmado los temores y celos de los filisteos, quienes tenían a israelita en algunos grados de su sujeción desde la muerte de Sansón. Estaban resueltos a oprimirlo más para evitar que fuesen enseñados. Bendito sea el nombre del Señor. Por los consejos de Samuel
y que bajo su dirección afirmaron nuevo su independencia nacional. De todo modo, eran los filisteos los agresores, como vemos el versículo 2 de Primera de Samuel capítulo 4, versículo 2, dice que pre- los filisteos prestaron, dice, le presentaron la batalla a Israel y, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por otra parte, los israelitas eran atrevidos en inconsiderados en lanzarse al campo de batalla sin obtener la sanción de Samuel en el cuanto a la guerra o sin haber consultado acerca de las medidas que tomaron. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, resistir esta nueva circuncisión. En la incircuncisión quiere decir fuerza. Este nombre era dado a cualquier fortaleza, había varios en Efat, en Palestina, pero el mención del Ebenezer determina que este Afez estaba en el sur, en las montañas de Judá, cerca de la entrada occidental del paso de Bet Orón y por siguiente en la frontera del territorio filisteo, siendo sin éxito en primer encuentro de Afez. Los israelitas resolvieron renovar el encuentro en circunstancias mejores. Vemos también en el en el versículo 3, versículo 3, versículo 9 nos habla también. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 al 9 nos habla también, nos dice qué es lo que estaba ahí. En el 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 nos habla, y terminando la batalla, las tropas se retiraron a sus campamentos y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si lo llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajera el arca del pacto del Señor del ejército celestial, quienes estaban entronizados entre los querubines y los hijos de Elí, Ofines y Fines. También estaba allí el arca del pacto de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en 1 Samuel capítulo 2, verso 12 al 17, nos dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, o sea, hombres impíos, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con el tenedor grande de 3 dientes, mientras que la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Alguna vez el sirviente llevaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar, exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofreció el sacrificio respondía, toma toda la que queráis, pero solo después de que quemare la grasa, el sirviente insistía, no, dámelo ahora o lo tomaré por las fuerzas. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban de las ofrendas del Señor con desprecio. O sea, ellos no tenían temor de Jehová. Por eso, cuando ellos dicen, traigamos el arca al de Silo, ellos mismos dicen, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran?
Después dijeron, traiga de Silo el arca. O sea, cuando ellos dijeron, ¿por qué nos permitió? Porque ellos no reconocían que habían fallado a Jehová, habían pecado con Jehová. Ellos no reconocían eso. Ellos tenían que haber reconocido para poder el Señor ayudar en esa batalla, pero no reconocieron ni se arrepintieron de lo que habían hecho. Vemos que en Éxodo, vemos también que ahí nos ayuda, nos dice que cuando Moisés iba a una batalla, siempre decía, Moisés le decía al Señor, si vas conmigo. Y siempre él iba en medio de las nubes, él iba el Señor. Y la arca iba también a las peleas y ganaban porque el Señor lo permitía, porque ellos mismos le pedían que lo siguiera. Pero aquí ellos van a ver el arca y no hablan con el Señor, no le dicen perdona nuestros pecados o se arrepintieron, pero no. Ellos solamente llevaron el arca pensando salvar su vida, pensando ganar la pelea al enemigo. Pero no se puede con tus propias fuerzas, no lo puedes hacer, mi amado hermano, por cualquier situación que estés pasando o cosas que estés pasando, angustia o enfermedades, no lo puedes hacer solo con tu propia fuerza. Tienes que pedirle al Señor que te ayude, que te fortalezca y entregarte y arrepentirte primeramente ante el Todopoderoso de los pecados que has cometido y arrepiéntete y así vuélvete al Señor para que el Señor también te escuche lo que tú vas a pedir. Pero si quieres hacer con tu propia fuerza, por eso es que hay veces que gastas el dinero, tanto en medicinas como todas muchas cosas gastas, pero no estás con el Señor, no te va a servir de nada. Toda la enfermedad vas a gastar tu dinero y no lo vas a lograr. Con tu propia fuerza no lo vas a lograr, mi amado hermano. Vemos aquí que nos ayuda a reflexionar este mensaje tan maravilloso el Señor. Vemos también en 1 Samuel, en, en el versículo en el capítulo 27, verso 36, dice, cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio lo siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé ante tu pasado cuando era esclavo del faraón en Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Y eligió tu antepasado ahora entre todas las tribus de Israel para que fueses mi sacerdote, ofrecieras sacrificios sobre mi altar y quemares incienso y vistiera de chaleco sacerdotal cuando me sirva y le asigné las ofrendas a los sacrificios de ustedes a los sacerdotes. Claramente recordando que ellos le pertenecían los sacrificios, pero primero tenían que dejar quemar, pero ellos no lo dejaban ni siquiera quemar, sino que le quitaban la carne, le quitaban todo el sacrificio, o sea, no había respeto. Entonces, por eso que ellos perdieron en esa batalla, como así dice en 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, dice, así que enviaron hombres a Silo para que trajera el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Fines, también estaban allí en el arca del pacto de Dios. ¿Quién estaban? Los hijos. ¿Quién eran ellos? Los hombres impíos que no respetaban los sacrificios ni respetaban al Señor, no tenían reverencia con el Señor y todas cosas. Por eso que ellos fracasaron en esa pelea, perdieron en esa pelea y estuvieron presentes, indica que el menos hasta el cierto punto respaldado el traslado. Sin embargo, el parecer Elí tenía su duda. Y en cuando llegaron, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, dado las nuevas a toda la ciudad, un grito. Cuando Elí oyó estos estruendos de grito, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que lo que dice que entonces, ¿por qué menospreciaste mi sacrificio, ofrenda? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? El Señor estaba diciéndole por qué le habías dado honores a tus hijos y por qué no a mí, y solo a ellos les daba que comiera la carne, pero Él quería que el sacrificio sea completado, sea íntegro, pero ellos no lo dejaban ser así. Vemos pues tú
Ellos han engordado con lo mejores de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví, que me servirían siempre como sacerdote, sin embargo, honraste a lo que más honra, despreciare a lo que menos desprecia. Y llegaron al tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. De 32 con envidia mirarán cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá los días como de 33. Los pocos que no sean excluidos de servir mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se la rompan en corazón y sus hijos morirán de muerte violenta. Para comprobar que dije será realidad, haré tus hijos Ofni y Fines mueran el mismo día, así como lo había pasado, como lo vemos ahí claramente que en el versículo 16 del 1 Samuel capítulo 4, versículo 16, que ahí da la muerte de Elí. Bendito sea el nombre del Señor, grande, maravilloso el Señor. Por eso que su palabra mismo tenemos que, dice, escudriñar la palabra de Dios, como la palabra mismo dice escudriñar. En San Juan capítulo 10, verso 28 dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mis manos. El Señor está hablando que si nosotros estamos en la mano de Él, nadie le puede arrebatar de la mano de Él. Por eso vemos claramente, dice en San Juan mismo, capítulo 10, verso 28, dice, le doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármela, dice. Los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. Encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Salmos capítulo 31, verso 15. En Salmos capítulo 37, verso 28 dice, pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos, mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Ahí vemos claramente que los hijos de los perversos morirán. Ahí vemos como Elí, eh, los hijos de Elí, ¿qué pasó? Murieron. ¿Por qué? Porque ellos no respetaban, el, no tenían ese como a Jehová lo hacían en los sacrificios, no había respeto, no tenían ese amor al Señor, no conocían, por eso dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, dice claramente que eran hombres impíos, que no conocían de Dios, o sea, no es que no conocían de Dios, sino que no tenían ese encuentro cuando uno va a orar con el Señor, ora y tiene esa comunión con el Señor, ellos no se comunicaban con el Señor por medio de la oración, nada. Ellos no hacían nada. Ellos no tenían reverencia a nuestro Padre Celestial. Por eso dice claramente en Salmo capítulo 37, verso 28, dice, pues el Señor ama la justicia y nunca abandona a los justos, los mantendrá a salvos para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Vemos también en Salmo capítulo 103, versos 17 y 18, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos y de los que son fieles su pacto, de los que obedecen su mandamiento. Vemos también en Salmos capítulo 125, versos 1 y 2, los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como la montaña rodea a Jerusalén, así rodea el Señor su pueblo ahora y siempre. En Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice que dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanzado todo su esplendor. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial, cómo nos ayuda, cómo nos da palabra para que nosotros mismos
entendamos. Y hay más palabras que lo dejamos para mañana, para que puedan entender y meditar como su palabra mismo dice en Primera de Josué, perdón, en Josué capítulo 1, versículo 8, dice claramente que nosotros tenemos que meditar de la palabra día y noche, que no se aparte, dice esta ley, de nuestras bocas, que no se aparte, porque si llega a apartarse esta palabra de nuestras bocas, volvemos a ser como antes, como estábamos en el mundo. Por eso, mis amados hermanos, no se aparten, sigan creciendo más en lo espiritual, sigan avanzando más en lo espiritual para poder seguir avanzando. Y si nosotros nos enfriamos, volveremos al mundo y seremos perversos, seremos aquella persona como los hijos de Eli, que no tenían el conocimiento que había de Dios, pero no tenían ese encuentro con el Todopoderoso en oraciones y en su palabra, leer la palabra. Ellos no tenían eso. Entonces no queramos que nos pase eso, sino sigamos estudiando más y sigamos avanzando, pedirle sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto para seguir avanzando en los caminos del Señor. Así es, mi amado hermano. Bueno, entre todos vamos a darle gracias. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso. Señor, gracias por estas palabras que nos has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a entender y a comprender más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Señor, que tu palabra sea entrado en nuestras mentes, en nuestro corazón y que sean sanados nuestros huesos, Señor. Yo no conozco a cada hermano mío que estén pasando por angustia o persecución, Señor, yo no conozco, pero Señor, que tú seas viendo esos corazones, viendo esas mentes, Señor, éntrate en cada uno de ellos con estas palabras, Señor, sana su corazón, sana su mente, sana su cuerpo, sana sus huesos, Señor, que tú seas, Señor, sanando, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Que mi Señor lo guarde su salida y su entrada, que mi Señor lo guarde en todo momento, porque su palabra dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y así es, mi amado hermano, Él va a estar donde quiera que nosotros vayamos. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano.